Bien, jóvenes, empezamos, ¿ya? Entonces, miren, en el transcurso de esta semana hemos estado viendo todo lo que corresponde a cómo son los procesos para los análisis, ¿no? Generalmente para que se realicen en equipos automatizados y semiautomatizados. Pero un equipo semiautomatizado o automatizado no soluciona todos los problemas. Entonces, por lo tanto, es importante que ustedes vean que la parte de errores en la parte preanalítica es vital, ¿no? Y ustedes se han podido dar cuenta, quienes han estado haciendo prácticas ya en algunos establecimientos de salud, ¿no? Los que han hecho en clínicas particulares es un poquito más ordenado en el sentido de infraestructura. En cuanto al ministerio, sí se adecúan los ambientes de acuerdo a la necesidad, pero no hay laboratorios que, por ejemplo, tengan un diseño adecuado para que ustedes puedan ver que el diseño es importantísimo para lo que es un proceso de análisis tanto microbiológico como hematológico, bioquímico y todos los procesos que uno puede realizar, ¿no? Entonces, miren, ustedes han podido ver que en el transcurso de las actividades que han visto en los videos, ellos hacen sus videos de acuerdo a, no porque en realidad están procesando una muestra verdadera, ¿no? Sino están realizando actividades para promocionar su actividad o su laboratorio, pero por lo general buenas tardes, bienvenida. Entonces ellos promocionan un producto, ya sea un reactivo, ya sea un equipo, como ustedes han podido ver, ¿no? Entonces, en la parte preanalítica, jóvenes, es tan importante que ustedes tengan en cuenta muchos puntos, y yo les invito a leer siempre. Ustedes van a entrar al Google Académico. En el Google Académico, una vez que abren la página, ustedes van a buscar, por ejemplo, errores preanalíticos en el proceso de la muestra tal, ¿no? Entonces ahí ustedes van a encontrar ahí diferentes estudios que han hecho acerca de los errores preanalíticos, y en todas las investigaciones coinciden que es aproximadamente del 60 al 70% de los errores que ocurren en la parte preanalítica, ¿no? Incluso hay estudios que sugieren o le piden a las empresas que los sistemas automatizados, por ejemplo, ya venga con un calibrador, o que las calibren con algún factor para cuando una muestra tiene un cierto porcentaje de hemólisis, ¿no? Porque ustedes saben que un equipo automatizado o semiautomatizado utiliza la espectrofotometría, ¿no? Y o la fotometría. Entonces eso quiere decir de que se va a diferenciar muchas veces por reacciones químicas o por absorción de la concentración de un analito. Entonces, por eso es importante que la parte preanalítica se vea todo este proceso, tanto en la obtención de la muestra como en el almacenamiento, como en el tipo de tubo que se va a obtener, ¿no? Todo el proceso que ustedes puedan tener en un momento. Entonces, miren, jóvenes, por ejemplo, ustedes han leído de que
el paciente debe lavarse el antebrazo con agua y jabón en la parte preanalítica para que usted le tome una muestra. No. Ya, entonces miren, sugieren CSLI, ¿no? Que es el ente, una organización no gubernamental que realiza o edita, produce guías de las cuales ellos la venden, ¿no? Si ustedes entran a la página web del clsi.org, ustedes van a encontrar una página donde, por ejemplo, supongamos que Jordi quiere se va a trabajar a un hospital, y en el hospital él se va a encargar de todo el flujo de procesos de la información. Entonces él, para poder hacer una guía que no hay en el ministerio o alguna institución, él compra esa guía. Está aproximadamente la guía, creo que de 12 a 14 dólares. Entonces te envían la guía para que tú la reproduzcas o te guíes de eso y hagas un protocolo de procesos de una información o de un proceso de una actividad que tú quieras realizar. Supongamos que en tu establecimiento o en tu laboratorio no tengan un manual de procedimientos para la obtención de muestra, ¿no? Tanto para la parte de almacenamiento, recepción, etiquetado, todo el proceso. Entonces en esas normas tú las compras y tienes una guía ahí y te orienta a cómo tú puedas diseñar tu protocolo. Entonces miren, y ahí sugieren una guía del CSLI, y sugieren de que necesariamente la persona tiene que lavarse con agua y jabón, o con agua jabonosa, dice, ¿no? O algún detergente que sea antiséptico, para poder limpiar la zona de que usted va a hacer la venopunción. Si es que no hubiera, dice, ¿no? O sea, no está diciendo que no lo haga, sino dice, si no hubiera, dice, el lavado previo con un agua jabonosa, podría utilizarse alcohol para la limpieza de la zona de punción, ¿no? Porque ha encontrado que en la parte preanalítica de lo que es la venopunción, ha encontrado contaminantes que no están normalmente en el organismo, ¿no? Sino están en la parte externa de la piel, ¿no? Entonces por eso es que sugieren que sea de esa forma. Entonces el otro tiempo, por ejemplo, acá vemos es el tipo de asepsia, ¿no? ¿Cuáles las variables preanalíticas que más o menos manejan? La asepsia. Y dentro de la asepsia está que la persona debe lavarse con agua jabonosa o agua con jabón la zona del antebrazo donde va a ser la venopunción, o la zona donde va a obtener en este caso el fluido o la solución corporal de cualquier fluido de la persona que uno quiere hacer la muestra, ¿no? Ustedes saben que para orina igual, ¿no? La zona también, tanto del hombre como de la mujer, las zonas, tanto vagina como pene, tiene que hacerse una limpieza, ¿no? De la zona para poder obtener la muestra de orina, ¿no? En una forma séptica, pues, ¿no? Ahora, el tiempo, ustedes dirán, ¿por qué es importante el tiempo del torniquete? ¿No? Ustedes han leído algo sobre por qué no demorarse más de 1 minuto, ¿no? Con el torniquete puesto en el antebrazo. Porque creo que hay elementos que no se filtran, como las proteínas. Claro, hay iones y hay sustancias que son livianas, ¿no? Entonces que pueden fácilmente interferir en las respuestas de análisis, ¿no? Por parte de los instrumentos de medición.
Entonces por eso es que es importante, que han calculado que debe hacerse en menos de un minuto, ¿no? O no pasarse de un minuto el torniquete, ¿no? Para la obtención de la sangre en este caso, ¿no? Pero vamos a ir desarrollando ahí, vamos a ver cómo es que se han encontrado estos errores, ¿no? Ahora, el otro es el orden adecuado de la extracción de los tubos. ¿Han leído ustedes qué tubos para muestra para diferentes etiologías se saca primero? Primero es para cultivos. Tiene un orden, ¿no es cierto? Bueno, el orden es primero para cultivos y después para análisis dermatológico. Claro, pero sigue un orden en cuanto al color de los tubos, ¿no es cierto? ¿Se han leído sobre eso o no? Ah, no, eso no. Ya, entonces eso también lo vamos a ver. Entonces mire cómo tan importante es que muchas muestras se pierden, y a veces tener que molestar de nuevo al paciente para la obtención de muestras hematológicas para su determinación de la etiología, pues no, que uno ha solicitado. Entonces esa es la importancia que uno hay que darle, porque supongamos lo que dicen siempre en el ministerio, ¿no? Dicen, no, yo llevé el tubo o tapa amarilla porque no tuve la tapa morada, ¿no? Y de eso adolece el ministerio, ¿no? Muchas veces se terminan los materiales, y por lo tanto hacen uso de tubos que muchas veces no están permitidos, ¿no? O por ejemplo, si yo quiero hacer glucosa, ¿no? y tomo una muestra sin heparina o sin EDTA, sin anticoagulante, imagínense cómo me va a salir esa glucosa, ¿no? Entonces esa es la importancia. Ahora, otro también de las variables le están dando a la homogenización, ¿no? Ustedes saben que toda muestra, ¿no?, debe estar homogenizada, por lo menos dice 5 movimientos como mínimo, dice según la guía del CLSI, ¿no? Y el otro que también se ve es el volumen de la muestra, ¿no? El volumen de la muestra es tan importante que ustedes van a tener en cuenta que la importancia del volumen no solamente es porque me falte muestra para hacer un proceso, sino porque yo voy a tener problemas. Por ejemplo, ustedes saben que la cantidad de anticoagulante está determinado para un volumen de 10 mililitros aproximadamente. Claro, más o menos así, ¿no? Claro, tiene que llenar el tubo en proporción a la claro, cantidad. tiene que llenarse, ¿no? Claro, y imagínense si no se llena la cantidad de anticoagulante, ¿cómo quedaría? Como excedente, ¿no? Entonces eso influye muchísimo en que ustedes puedan darse cuenta cómo es que influye muchísimo en las determinaciones. Ustedes ahorita, miren, revisen su WhatsApp y vean las muestras de un análisis, de los análisis que se hacen en un establecimiento de salud acá en la provincia. Ustedes vean que de diferentes volúmenes de obtención, ¿no?, de muestra. ¿Lo pueden apreciar? Sí. Miren cómo no hay un volumen determinado, ¿no? Aproximadamente en la primera imagen, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quizás hasta 8 tubos nomás que tienen casi el mismo volumen. Y miren que son tubos al vacío. Pero el segundo tubo
de la primera imagen, por ejemplo, como ustedes pueden ver, tiene el 50% más o menos, ¿no? Sí. Entonces ese es el problema, en que no tenemos un buen tamizaje para poder corregir otros errores, ¿no?, preanalíticos, porque el volumen de la muestra no es la adecuada, ¿no? Entonces, por otro lado, también ustedes han podido ver las muestras hemolizadas ahí, ¿no? Sí. Ahorita le voy a enviar una muestra que muy hemolizada. Miren, o está más notorio ahí. Pueden ver la última que les envié. Sí. ¿Ya? Entonces miren esa muestra cómo está, cómo las obtienen. Pero ustedes, ¿quién creen que ha sacado esas muestras en un establecimiento de salud? A veces sacan las enfermeras también. Ajá, muchas veces lo sacan las enfermeras. Muchas veces lo sacan las enfermeras y muchas veces lo sacan el personal serum, el personal practicante y el personal, muchas veces el personal que viene a apoyar a una área de otra que no ha tenido mucha experiencia. Entonces miren la experiencia o la expertise que tiene que tener en este caso el personal que va a obtener o va a hacer la venopunción. Tiene que tener esa experiencia para evitar escorregir. O sea, son procesos que pueden corregirse, ¿no? Miren, en un estudio que han hecho en la Cayetano, ha encontrado, miren, que la homogenización inadecuada, ¿no?, que no realizan la homogenización adecuada, el 91.46%. Y sí lo realizan, el 8,5%. Entonces, ¿por qué es importante la homogenización en un tubo que tiene un anticoagulante? ¿No? Justamente para que toda la muestra esté bañada con el anticoagulante y pueda la muestra conservarse en las condiciones óptimas que uno quiere, ¿no? Entonces el otro, por ejemplo, dice orden adecuado de extracción, ¿no? Se refiere al orden de los tubos de obtención, no el 19,50 y sí el 80,5%. Entonces cambia, ¿no? Cambia el porcentaje de error, ¿no? Tiempo adecuado de torniquete, miren, no 81% y sí el 18%. Asepsia adecuada, no 80,50 y sí el 19%. Miren cómo es los porcentajes, ¿no?, de error que uno tiene en cuanto a la manipulación y a todas el proceso que debe hacer uno en una muestra. Bueno, según los expertos dicen que el personal se olvida de homogenizar la muestra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene demasiada cantidad de muestras que procesar. Imagínense, de aquí lo vamos a ver, que en el establecimiento cuántas más o menos se procesan mensual. Miren, en cuanto a la homogenización inadecuada de los tubos, fue el error más frecuente en los pacientes según el estudio anterior. Según las instrucciones del fabricante, puede provocar muestras coaguladas en tubos con anticoagulantes o coágulos imperfectos, ¿no?, en tubos con activadores de coagulación. Aquí hay un investigador, Lippi et al., con sus colaboradores,
demostró que las muestras no homogenizadas para las pruebas de hematología reducen el recuento de glóbulos rojos, hemoglobina y plaquetas, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene problemas, ¿no? En este caso con una de repente con un problema ya quizás de cáncer a la sangre, ¿no? Entonces va a tener un problema en cuanto a los recuentos, ¿no? De glóbulos rojos, plaquetas y hemoglobina. Entonces por eso es que la homogenización debe ser adecuada, ¿no? Otro, en las pruebas de coagulación pueden tener mayores efectos en las pruebas especiales de hemostasia, niveles bajos de factor 2, factor 5, factor 8, ¿no? Y una homogenización vigorosa provoca una hemólisis in vitro que activa las plaquetas, causa una falsa elevación del factor de coagulación, tiempos cortos de protrombina y parcial de tromboneuroplaspatía, ¿no? La trombosplastina, en este caso la tromboplastina, se provoca, dice, cuando demasiado uno lo agita a vuelta. Entonces el movimiento simplemente es de vaciar y subir lentamente, ¿no? Por eso es que es importante que tomen siempre en cuenta los protocolos o las guías, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de torniquete también que habla en ese estudio, prolongado en este estudio, dice fue menor del 81,09% del reportado por Lima y Oliveira. Lima y Oliveira es la guía que les di el día de ayer, ¿no? Que es el 97%, ¿no? Oliveira menciona, dice que hay más o menos el tiempo que prolongado o de error que han hecho un estudio es del 97%, pero mayor fue en el estudio realizado por un tal Walling, que fue del 60%, ¿no? Pero en este caso la guía del CLSI, ¿no? Con este código H03A6 menciona que el torniquete debe ser menor a 60 segundos, como le decía, porque el exceso del tiempo promueve la salida de sustancias de bajo peso molecular como agua y iones, ¿no? Que causan el mismo tiempo que causan al mismo tiempo una hemoconcentración de proteínas y células, ¿no? Entonces por eso es que es importante, le decía, que el tiempo de torniquete también tiene mucho que ver con el resultado de una muestra, ¿no? Ahora, en cuanto a la asepsia, habla, ¿no?, que la asepsia inadecuada puede provocar una infección debido a los microorganismos que se encuentran en la piel del paciente. Finalmente, el orden inadecuado, que es otro, ¿no? Finalmente el orden inadecuado de los tubos afecta a las pruebas de coagulación y bioquímica, ¿no?, debido a la contaminación de activadores de coagulación y anticoagulantes. El otro es que los errores durante la venopunción pueden tener repercusiones y reflejar cómo afecta de manera directa al paciente, ¿no?, en el diagnóstico, control y tratamiento, ya que al final el médico toma la decisión en base a los resultados emitidos por un laboratorio, ¿no? ¿Por qué dice que al final toma la decisión el médico? Porque los análisis de sangre son un apoyo al diagnóstico clínico que él tiene. Entonces él ya más o menos por la experiencia puede inferir de que salió el análisis debido a tal error, ¿no? Otro es el factor determinante, es la falta de capacitación al personal. Por ejemplo, los biólogos SERUM y las enfermeras SERUM, los médicos SERUM llegan de frente a trabajar a un centro de salud, ¿no? Tienen una previa charla de inducción por parte del órgano rector, pero es insuficiente porque solamente es pura teoría
y no hay una práctica, ¿no? Imagínense, los médicos que salen no pueden muchas veces poner una vía, ¿no? Entonces eso quiere decir de que la parte práctica o de expertise mucho falla en cuanto a que es una determinante en lo que es para la capacitación del personal. Otro motivo puede ser la falta de demanda la alta demanda de pacientes. Quiere decir de que hay cualquier cantidad de pacientes que hacen que los trabajadores no tomen la muestra y no hagan la homogenización adecuada, ¿no? O por la rapidez, muchas veces los pacientes rápido se estresan. Entonces cuando uno saca la muestra, la cantidad de muestra por hacerla rápida la saca muy poca, ¿no? O simplemente son tubos que están deteriorados ya, ¿no? Ustedes saben que esos tubos vienen cerrados al vacío, y si han sido movidos, cuando uno toma la muestra ya no va a hacer la succión automática que debería funcionar el tubo, o ha perdido parte de esa presión, ¿no? Aquí está lo que decías tú, Jordi, ¿no? Cuáles son el orden que va primero el llenado de los tubos, ¿no? Entonces lo que sugiere el CLSI también, ¿no? Como tú decías, para hemocultivos, ¿no? El segundo frasco son sin aditivos, ¿no? El tercer tubo es con un tubo con citrato. Después ya viene ya con anticoagulantes, con el EDTA, con el UCG, con heparina, ¿no? Y otros también, en este caso los tubos de tapa verde, ¿no? Que son los últimos en sacar en tipo de orden, ¿no? Dice los tubos con anticoagulante deben llenarse hasta consumir todo el vacío para mantener la proporción correcta del anticoagulante y sangre, ¿no? Es la sugerencia que hace en este caso el CLSI. Profesor, el tubo amarillo tiene un gel, ¿verdad? ¿Perdón? El tubo amarillo tiene un gel. También hay un gel que hace, también lo vamos a ver aquí en otra imagen. El tubo tapa amarilla, ¿no? Tiene un gel separador, ¿no? Este gel separador te ayuda a, como su nombre lo dice, a separar el suero, ¿no? O el plasma de la parte sólida, parte de la sangre, pues, ¿no? Entonces eso hace que la muestra no se contamine o no se siga contaminando, porque de todas maneras hay movimiento, pues, ¿no? de la muestra. Entonces este gel separador, ¿no? Al centrifugarla se separa ambos lados, pues, ¿no? Y impide. Entonces, con este tubo puedo obtener suero. Sí, suero, ¿no? Para bioquímica también, ¿no? Para bioquímica también, ¿no? Solo que el problema es que no se usan porque son caros. Ese es el problema. Y después, si tú quieres optimizar tus datos, ¿no? Que salgan datos de buena fuente, de buena en un buen proceso, si utilizas tubos de calidad vas a tener un mejor resultado, de hecho, pues, ¿no? Entonces acá nos dice que el tubo gel separador se usa en gran variedad de pruebas que se requiere suero separado, ¿no? Incluyendo bioquímica, inmunología, microbiología y toxicología, ¿no? Generalmente estos tubos lo usan los amigos de la policía cuando encuentran narcóticos, ¿no? O cuando hacen examen de drogas. Generalmente ellos utilizan estos tubos, ¿no?
El tubo contiene dos aditivos: un coagulante que se rocía uniformemente sobre la superficie interna del tubo, la que acortará en gran medida el tiempo de coagulación, y el segundo es un gel de separación que se solidifica después de una centrifugación y separa completamente el suero del plasma, ¿no? Es utilizado prácticamente como una barrera, pues, ¿no? Y esa barrera dice previene efectivamente el intercambio de sustancias entre el suero sanguíneo y células. Esto significa que la muestra se puede centrifugar en el laboratorio y el suero separado, ¿no?, se puede extraer fácilmente. El tubo mantiene el suero estable durante más de 48 horas y no se producirá ningún cambio, ¿no?, en sus características bioquímicas y composición química. Esa es la importancia de esos tubos, ¿no? Miren, en otro estudio, ¿no?, que también ha hecho el IPI con sus colaboradores, en el 2018, mire que ha encontrado que el problema de error preanalítico en hemólisis 38%, ¿no? Volumen insuficiente en 11%, recipiente equivocado 8%, coagulación indebida 5%, y otras causas, ¿no?, como muchas veces equivocación en el tipo de tubo, o muchas veces dice que hay errores en lo que es rotura de los tubos, o tubos deficientes también, ¿no?, en otras causas. Otro estudio que han hecho también, por ejemplo, ha encontrado un 34% de homogenización inadecuada, un 30% de tiempo inadecuado de torniquete, un 7% de orden inadecuado de extracción de los tubos, y un 29% de asepsia inadecuada, ¿no? Entonces, todo esto, miren. Y recientemente, acá en un establecimiento, un centro materno infantil, como el distrito de Florencia de Mora, se ha visto cuáles son los errores que se cometen mayormente en este centro de salud, ¿no? Y bueno, aquí en este informe habíamos puesto unos conceptos de la fase preanalítica, ¿no? A qué se debía esto, ¿no? Qué abarca, qué procesos abarca, ¿no? Cuál es en sí la etapa preanalítica en la que mayormente se ocurren los problemas, y todo se informa acá los factores relacionados a este tema, ¿no? Mire, dentro de los materiales y métodos se realizó un estudio descriptivo mediante la elaboración de preanálisis en laboratorio del centro materno, ¿no? ¿En qué áreas? El área de hematología, bioquímica, inmunología y microbiología. Los datos fueron recogidos en este último mes de septiembre a octubre, ¿no?, hasta el día lunes. Se procesaron durante este tiempo 818 muestras, ¿no? Si tú lo divides entre 23 días que trabaja el personal del establecimiento de salud, más o menos procesan ellos 35 a 36, por medio de 40 muestras diarias. O sea, es poquísima, ¿no? Es poquísima. Entonces, entre 40 muestras yo creo que debe haber menos errores, pero en realidad existe un porcentaje de error, ¿no? Los criterios de inclusión, bueno, fueron todas las personas de ambos sexos y también niños, no se hizo ninguna exclusión. Y dentro de los parámetros que se vieron, ¿cuál ha sido? Uno, muestra insuficiente, MI, ¿no? La otra, muestra hemolizada. El otro es no se recibe muestra. Y el otro es información insuficiente al paciente. Y lo que es MC es muestra coagulada.
MINI, que es muestra no idónea, y lo que es II es identificación incorrecta. ¿Qué se encontró? Mire, se encontró que de las 818, 73 muestras fueron inadecuadas, ¿no? Donde el porcentaje de error fue de 8,92, ¿no? Donde se tuvo un 47% de muestras insuficientes, o sea, de volumen insuficiente, como ustedes los habían visto en las fotos que les envié de este estudio. Las fotos en lo que es muestras hemolizadas, miren, también tenemos un 37%, un 16% se tiene de la información insuficiente al paciente. A eso se refiere, por ejemplo, cuando al paciente le dicen, ¿sabes qué? Mañana tiene que venir en ayunas, ¿no? Y no se le dio la información adecuada. No debe consumir tanto, no debe tener algún alimento que sea o fármaco. Informar al paciente sobre todo lo que tenía que evitar, ¿no? Consumir antes de la obtención de la muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la persona, en este caso el personal que se ha hecho la investigación, ¿no? Dice, se identificaron 73 errores preanalíticos con una frecuencia relativa del 8,92%. La distribución de los errores fue una muestra insuficiente de 4,16, muestra hemolizada 2,93, información insuficiente al paciente 1,47. El mayor porcentaje de errores fueron en los servicios para bioquímica, seguido por los servicios de hematología, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre este tema? ¿Cómo ven ustedes que ha ocurrido o cómo ocurren este proceso, ¿no? de identificar los errores? ¿Cómo ven ustedes